Bienvenidos a una nueva inmersión literaria. Hoy nos adentramos en Cien años de soledad, Ah, una obra maestra. la obra maestra de Gabriel García Márquez. Exacto. Y para esta cotización especial, Ajá. nos vamos a sumergir en una edición en español de la novela. Qué bien. Prepárense para desentrañar la magia, Me encanta. la tragedia Claro. y la historia de la familia Buendía. Uf, un tema complejo. ¿Listos para adentrarnos en Macondo? Totalmente. ¿Qué te parece si empezamos por la fundación de Macondo? Me parece perfecto. José Arcadio Buendía y Úrsula y Guarán, Ujú. primos que se enamoran, Sí. desafiando las normas sociales Exacto. y enfrentando ese miedo de engendrar hijos con cola de cerdo. La maldición familiar. ¿Verdad? Exactamente, ese miedo a la deformidad, Claro. a la maldición familiar. Ajá. Se convierte en una sombra que persigue a la familia a lo largo de la historia. Como si fuera una especie de ¿Qué? presagio. Exacto. ¿Y qué me dices del impacto del pasado? Bueno. Por ejemplo, el trauma de Úrsula, Ajá. por la historia de su bisabuela, Sí. enloquecida por el ataque del pirata Francis Drake. Es interesante cómo García Márquez entreteje estos eventos del pasado con el presente de Macondo. Es como si la historia se repitiera, ¿no? Un Absolutamente. ciclo que parece inevitable. Esa repetición es uno de los pilares de la novela. ¿Y cómo se ve reflejada? Bueno, los nombres, Ajá. los destinos, Ah. las tragedias se Fíjate. repiten una y otra vez en la familia Buendía como un eco que resuena a través de las generaciones. Y dentro de este ciclo irrumpe la llegada de los gitanos, liderados por el enigmático Melquíades, Un personaje fascinante, ¿verdad? sin duda. Traen consigo inventos increíbles Exacto. y conocimientos Sí. que despiertan la obsesión de los Buendía, Totalmente. especialmente de José Arcadio. Claro, José Arcadio Buendía. ¿Qué papel juega Melquíades en todo esto? Melquíades es un personaje clave. Él introduce la alquimia, los imanes, Sí, los daguerrotipos Es interesante. y lo más importante, ¿Qué sería? los pergaminos que contienen la historia y el destino de la familia. vaya. Un destino que José Arcadio, en su afán por descifrar los misterios del universo, intenta comprender a través de la alquimia. Y también a través de la fotografía. Exactamente la fotografía. Es que imagínate la ambición de querer capturar la imagen de Dios. Esa búsqueda incansable del conocimiento, ese deseo de ir más allá de los límites, es un rasgo que define no solo a José Arcadio, Sino a... sino a toda la familia Buendía. Claro. Aunque a veces, como vemos, esa búsqueda los lleva por caminos Que rozan. que rozan la locura. Esa locura, esa obsesión, Sí, tiene consecuencias para todo, Macondo. por supuesto. Pensemos en la peste del insomnio Claro. o la necesidad de etiquetar cada objeto para recordar su nombre. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde necesitas una etiqueta para recordar que eso es una silla, Es una imagen poderosa, verdad? sin duda. La realidad y la fantasía se mezclan en Macondo. García Márquez crea un mundo donde lo extraordinario se vuelve cotidiano Exacto. y donde las acciones de un individuo como José Arcadio pueden afectar a toda una comunidad. Y hablando de la comunidad, la llegada de Rebeca, una niña huérfana, Sí. también trae consigo cambios y tragedias. Rebeca, que además de huérfana, Sí, trae la peste del insomnio consigo. exacto. Se convierte en un catalizador para el drama familiar. Totalmente. Se crea un triángulo amoroso con Aureliano y Amaranta. Un triángulo que nos muestra la cara más amarga del amor, Es cierto, la del desamor y los celos. efectivamente. Y este drama familiar se ve intensificado por el contexto histórico. Claro. La guerra civil está ya transformando a Aureliano en el coronel Aureliano Buendía, Un personaje complejo, ¿verdad? sin duda. Capaz de liderar una revolución, pero incapaz de manejar sus propios sentimientos. Es una dicotomía fascinante. Un reflejo quizás de la propia historia de América Latina. Sí, es una interpretación válida de la historia de Aureliano como la de muchos líderes latinoamericanos. Está marcada por la lucha por la libertad, pero también por la violencia Claro. y la dificultad de construir un futuro estable. Y mientras Aureliano lucha en la guerra, Sí. Macondo, a pesar del drama familiar, Ajá. sigue su curso, Exacto. hasta que llega Hasta que llega la compañía bananera. a la compañía bananera.
un punto de inflexión para Macondo. Totalmente, la promesa de progreso y riqueza se convierte en una pesadilla de explotación y violencia. Es como si la modernidad llegara a Macondo solo para destruirlo desde dentro. ¿Qué representa la compañía bananera en este contexto? La compañía bananera representa la llegada del capitalismo a Macondo con todas sus promesas y sus consecuencias. Es un símbolo de la ambición desmedida. Exacto. De la destrucción de la identidad. Sí. Y de la pérdida de la inocencia. Precisamente. Y en medio de esta decadencia, sí, nace la última generación de los Buendía, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. Hijos de una relación incestuosa. Un tema tabú. Que sella el destino trágico de la familia. La relación entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia es la culminación de la maldición que ha perseguido a la familia desde sus inicios. Interesante. El incesto. Sí. Un tabú que se repite a lo largo de la historia de los Buendía. Claro. Finalmente los conduce a su destrucción. Es como si el destino ya estuviera escrito. Exactamente. Y ellos no pudieran escapar de él. La tragedia parece inevitable. Una historia llena de giros inesperados. Sin duda. Y de momentos que nos dejan sin aliento. Una obra maestra de la literatura latinoamericana. Y así terminamos la primera parte de nuestra inmersión en 100 años de soledad. Uf, qué densidad. Tanta información. Pero no te preocupes. No. Que en la próxima parte seguiremos desentrañando los misterios de esta fascinante familia. Tengo muchas ganas de continuar. Te esperamos. Hasta la próxima. Fíjate en la soledad en la novela. No es solo un problema de los Buendía. Ya veo. Es como una niebla que se extiende por todo Macondo. Entiendo. Impregna las vidas de todos los personajes. Interesante. Están rodeados de gente, pero viven en un aislamiento emocional, casi palpable. Totalmente. Y eso se ve reflejado en las relaciones amorosas. Claro. Por supuesto. Relaciones llenas de desencuentros, traiciones y pasiones que se desbordan. Exacto. Empecemos en Amaranta, por ejemplo. Y su obsesión por Pietro Crespi. Amaranta es un personaje fascinante. ¿Verdad? Sin duda. Su negativa a la felicidad, su terquedad en aferrarse al rencor. Claro. La convierten en una figura trágica y a la vez profundamente humana. Un personaje que despierta emociones contradictorias. Totalmente es difícil no sentir compasión por ella a pesar de sus acciones. Es cierto. Y hablando de personajes complejos, ¿qué me dices del coronel Aureliano Buendía? El coronel es un reflejo de las contradicciones de la historia latinoamericana. ¿Por qué lo dices? Llena de revoluciones y guerras civiles que prometían un futuro mejor, pero que a menudo solo trajeron más violencia y dolor. Claro. Aureliano encarna esa lucha por la libertad, pero también la imposibilidad de escapar a la propia naturaleza. Es un personaje atrapado en sus propias contradicciones. Y en medio de este panorama de guerras y tragedias, García Márquez introduce momentos de humor y magia que nos recuerdan su genialidad. ¿Recuerdas la levitación del padre Nicanor? Impulsado por el chocolate. Impulsado por el chocolate. Es una escena surrealista e hilarante. Es que es ese realismo mágico que caracteriza la obra de García Márquez. Nos permite transitar entre la realidad y la fantasía de forma natural. Lo extraordinario se presenta como algo cotidiano. Exactamente. Sin aspavientos, como si formara parte de la vida misma en Macondo. Y hablando de lo extraordinario, no podemos olvidar la lluvia incesante que cae sobre Macondo. Durante casi 5 años. Durante casi 5 años. Es como un diluvio bíblico. Podríamos interpretarla como un símbolo de los cambios que experimenta Macondo. Claro. De la transformación que sufre a manos de la compañía bananera y de la inevitable decadencia que le espera. Y hablando de la compañía bananera, su llegada a Macondo marca un antes y un después en la historia del pueblo. La promesa de progreso y riqueza se convierte en una pesadilla de explotación y violencia. La compañía bananera simboliza la llegada del imperialismo con sus promesas vacías y sus consecuencias devastadoras. La masacre de los trabajadores. Un hecho que se intenta ocultar. Claro. Nos muestra la crueldad y la impunidad que acompañan a la ambición desmedida. Y en medio de este panorama desolador, encontramos personajes como Petracotes, una mujer fuerte e independiente, que a pesar de ser la amante de Aureliano, logra construir su propio imperio. Gracias a la cría de animales. Petracotes representa la vitalidad y la capacidad de superación. ¿Y en qué sentido? A diferencia de otros personajes que se dejan vencer por la adversidad, ella lucha por su felicidad en un mundo dominado por hombres. Ya veo.
Es una figura que desafía las convenciones sociales y que nos muestra la fuerza del espíritu humano. Y no podemos olvidar la llegada del tren a Macondo. Otro símbolo del supuesto progreso. Que en realidad acelera la decadencia y la pérdida de identidad del pueblo. Es como si la modernidad, en lugar de traer progreso, solo hubiera traído la destrucción de lo auténtico. El tren que prometía conectar a Macondo con el mundo termina por aislarlo aún más. Claro. Acelerando su declive y la desaparición de sus tradiciones. Y en medio de esta transformación, la casa de los Buendía se convierte en un microcosmos que refleja la decadencia del pueblo. La casa como Macondo se va desintegrando. ¿De qué manera? Refleja la pérdida de los valores tradicionales, la fragmentación de la familia y la imposibilidad de escapar al destino que parece estar escrito para los Buendía. Es como si la casa misma se estuviera derrumbando. Exacto. Junto con la familia y el pueblo. Y la muerte de Úrsula, la matriarca, acelera este proceso de decadencia. La muerte de Úrsula es un punto de no retorno, ¿verdad? Totalmente. Ella era el pilar de la familia, la que mantenía la unidad. Y su ceguera, que la lleva a confundir el pasado con el presente, es una metáfora de la ceguera de todo un pueblo que se precipita hacia la destrucción. Es un final apocalíptico sin duda, pero al mismo tiempo hay algo de poético en esa destrucción, ¿no te parece? Sí, como si Macondo al desaparecer se liberara de la maldición que lo ha perseguido durante 100 años. Es una perspectiva interesante. ¿Verdad? Como si la desaparición fuera una especie de liberación. Exacto, un borrón y cuenta nueva. Y hablando de ciclos, ¿te has fijado en cómo García Márquez utiliza los nombres para reforzar esa idea de la repetición? Claro. Tenemos varios aurelianos, José Arcadios Úrsulas y Marantas a lo largo de la novela. Es como si los nombres llevaran consigo un destino. Una predisposición a repetir los errores del pasado. ¿Y qué ejemplos hay? Bueno, los aurelianos, por ejemplo, tienden a la soledad, a la guerra, a la búsqueda de un ideal que siempre se les escapa. Ya veo. Y los José Arcadios, en cambio, son más impulsivos, apasionados, propensos a la desmesura. Es fascinante cómo esos patrones se repiten de generación en generación. Es uno de los elementos más poderosos de la novela. ¿Verdad? Y en medio de este laberinto de nombres y destinos, Úrsula se alza como una figura central. La matriarca que intenta mantener la unidad de la familia. El sentido común en medio del caos. Úrsula es el eje de la novela, sin duda la voz de la razón, la memoria viva de Macondo. Su lucha por mantener la casa en pie. Sí. Por cuidar de sus hijos y nietos. A pesar de todas las adversidades, la convierte en un personaje icónico. De la fortaleza femenina. Exactamente. Y su ceguera final, como decíamos antes, es una metáfora de la ceguera de todo un pueblo que no quiere ver su propia destrucción. Es como si Macondo, al igual que Úrsula, hubiera perdido la capacidad de ver con claridad. Y en este contexto de decadencia, el amor se presenta como una fuerza ambigua, capaz de generar tanta felicidad como destrucción. El amor en 100 años de soledad está marcado por la fatalidad, ¿no? Relaciones incestuosas, amores, imposibles pasiones que se desbordan y se minan en tragedia. Es como si el amor estuviera condenado al fracaso en Macondo. Un reflejo quizás de la propia historia del pueblo. Podríamos decir que el amor en Macondo es un reflejo de la propia historia del pueblo. Una historia marcada por la violencia, la soledad y la imposibilidad de alcanzar la felicidad plena. Pensemos en la historia de Amaranta y Pietro Crespi. Sí, la obsesión de Amaranta. Su negativa a aceptar la felicidad la lleva a destruir la vida de Pietro y la suya propia. Es un ejemplo claro de cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva. Cuando se basa en la posesión, el egoísmo, la falta de libertad. Claro. Amaranta, al aferrarse a un amor imposible, se condena a sí misma a la infelicidad. Y la historia de Meme con Luis y Babilonia también es un ejemplo de amor truncado. Sí, por las convenciones sociales y la rigidez moral de Fernanda. Un amor que se ve obligado a vivir en las sombras, condenado al silencio. El encierro de Meme en un convento tras el nacimiento de su hijo. Es un reflejo de la represión sexual, la doble moral y el peso de las tradiciones. Un peso que aplasta la felicidad individual. En nombre de un orden social asfixiante. Y en medio de este panorama desolador, la figura de Remedios la Bella se alza como un símbolo de pureza e inocencia. Un personaje casi mágico, ¿verdad? Que parece flotar por encima de la realidad. Remedios la Bella es un personaje enigmático casi etéreo. Su belleza sobrenatural, su falta de malicia, la convierten en un ser ajeno a las pasiones y los conflictos que atormentan a los demás. Como si ella representara un ideal inalcanzable. Exacto, una pureza que no puede sobrevivir en el mundo terrenal. Y su ascensión al cielo envuelta en sábanas es una de las escenas más memorables de la novela. Un momento mágico que nos recuerda la capacidad de García
García Márquez para crear imágenes surrealistas e inolvidables. ¿Cómo se puede interpretar esa escena? La ascensión de Remedios la Bella podría interpretarse como una liberación, una huida de un mundo que no la comprende, que la rechaza por su propia inocencia. Y finalmente, con la desaparición de Macondo se cierra el ciclo de la familia Buendía. Una historia marcada por la soledad, el incesto y la tragedia. Macondo desaparece, dejando tras de sí solo el recuerdo de una estirpe condenada a la repetición y al olvido. Es un final triste. Pero al mismo tiempo nos deja con una sensación de que la historia de los Buendía, a pesar de todo, sigue viva en nuestra memoria. 100 años de soledad es una obra maestra que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, la soledad, el amor, la guerra, la búsqueda de la identidad. Es una novela que nos conmueve, nos hace reír, nos hace pensar y nos deja con la sensación de haber vivido una experiencia única. Una obra que sin duda permanece en el corazón del lector. Y así, con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en 100 años de soledad. Espero que este viaje te haya permitido descubrir nuevas capas de significado en esta obra tan fascinante. Y recuerda, la próxima vez que te enfrentes a la soledad, al amor o a la tragedia, piensa en los Buendía y en las lecciones que podemos aprender de su historia. Hasta la próxima capa.